Cientos de inversionistas denunciaron penalmente a las empresas Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. Desde que estos casos salieron a la luz, el rol del Banco Central y la falta de controles sobre los fondos ganaderos han sido un tema que ha preocupado a la sociedad en su conjunto y también un tema que deberá encarar el próximo gobierno. Vamos a estar hablando sobre este asunto con el actual ministro de Ganadería, Fernando Matos, a quien ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, gracias por estar aquí. Ya vamos a ir entrando en detalles más específicos de esta situación, pero a modo de reflexión general sobre lo que ocurrió, ¿qué análisis hace? Primero que es un tema de alta sensibilidad porque hay mucha gente involucrada, cosa que hemos venido enterando en las últimas semanas en función de trascendidos de prensa, que no tenemos todavía una información fehaciente oficial. Nadie se imaginaba la magnitud de este impacto y la cantidad de inversores y de monto de inversión que está manejándose aquí. Recordemos que estos fondos ganaderos no están regulados por el Banco Central. Sí hay otros fondos de inversión en ganadería que sí lo están, como los fideicomisos. Y la competencia, el alcance de la competencia del Ministerio de Ganadería está estrictamente limitado a lo que son los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Identificación Ganadera, el SNIG, que todo tenedor de ganado debe registrarse a través del número de DICOSE, que es un número único, un número que identifica no solamente el tenedor del ganado, pero también el lugar físico donde esos ganados deberían estar, y el sistema de identificación individual a través de las caravanas, además de los aspectos sanitarios que sí son competencia del Ministerio y estamos permanentemente controlando y vigilando este aspecto. Lo que hemos tenido los últimos meses, desde que empezó todo esto en el mes de septiembre con el primer grupo, son consultas crecientes de productores o tenedores de ganados en búsqueda de información respecto a la tenencia y la existencia o no del ganado, y se han encontrado muchas veces con respuestas que no satisfacen sus expectativas en cuanto a que cuando se entra al sistema, recordemos que todo tenedor de ganado puede acceder a una clave del SNIC y puede permanentemente controlar y manejar dónde está su ganado y dónde está y en qué cantidad tiene de ganado. Por lo tanto, creo que ha habido un depósito de confianza sobre los sistemas de manejo de inversión, no hubo muchos controles y evidentemente durante todo este periodo nosotros actuamos en función de eventuales denuncias o reclamos. No actuamos de oficio por lo que nos pueda parecer, porque no es competencia nuestra, a no ser que se detecte algún manejo no compatible con las obligaciones que asume cualquier tenedor de ganado respecto al manejo del SNIC. Entiendo por lo que dices, hay gente que entendía por los acuerdos que hizo con estas empresas de que tenía ganado a su nombre y cuando fue al ministerio, cuando hizo la consulta, se encontró con que ese ganado no estaba a su nombre. A su vez queda la pregunta sobre la mesa de si quienes se encontraron con que sí tenían ganado su nombre, si efectivamente ese ganado está. Esa pregunta también me parece que está arriba de la mesa, Sí, ¿no? claro, eso deberá terminar de verificar in situ, ¿verdad? Están las dos condiciones, porque lo primero que tenemos que decir que tenemos que ser muy colaborativos, muy empáticos con la situación general por la alarma pública que genera esto y un daño tremendo para muchos ahorristas que de buena fe apostaron a un sistema de inversión. Por otro lado, son el alcance de nuestras competencias. Todo este tema está en la justicia, vamos a colaborar con la justicia, estamos reuniéndonos tanto con el fiscal como el juez de la causa para justamente planificar todo este tema, pero lo que sí tenemos que hacer es pasar raya y ver exactamente cuál es la situación en cada uno de los predios. Estamos hablando de cientos o decenas de miles de animales, decenas de predios que hay que recorrer, hacer el relevamiento y hacer un arqueo de las existencias de ganado in situ en forma física. Es un trabajo que demanda mucho tiempo, no es soplar y hacer botellas, pero que evidentemente vamos a estar colaborando con la justicia y justamente estamos coordinando
porque el Ministerio no tiene un equipo de 100 personas disponibles para eso. Esto es absolutamente extraordinario y habrá que ver dónde conseguimos los recursos para realizar ese arqueo. O sea, en este momento están en la etapa de coordinación con la justicia y en todo caso de planificación de cómo lo van a hacer. Todavía no, el Ministerio no se ha involucrado en ir a chequear que efectivamente esos ganados que se dicen que están en determinados lugares estén. Lo único que tenemos es el requerimiento del juez para justamente proceder a ese relevamiento y bueno, estamos justamente en la etapa organizativa de cómo seguimos adelante. ¿Tienen idea cuándo comenzaría o cuándo tienen previsto comenzar ese relevamiento? Dependerá de los arreglos y de las combinaciones, porque fíjese usted que la característica de esto es que son animales vivos, ¿verdad? Estos animales vivos, digamos, se reproducen, se pueden vender, se pueden morir, hay que hacer una supervisión, hay que tener justamente la información básica. Yo para ir a un predio, que en algunos casos tienen miles de hectáreas, yo tengo que tener todos los equipamientos y los dispositivos, el personal necesario, tenemos que recolectar el ganado en el campo. ¿Hay personal o no hay personal? ¿Hay instalaciones o no hay instalaciones? ¿Está lejos o está cerca? ¿Tenemos comodidades o hay que disponer de todo eso? Es una parte operativa, logística muy importante, que no es habitual en las cuestiones que hace el Ministerio. El Ministerio sí hace recuentos en función de denuncias o de... no es la primera vez que esto ocurre. Y lo otro que es importante, digamos, manifestar, es que revisando a fondo los temas de carácter jurídico, evidentemente que el regulador de los temas financieros, nosotros estamos totalmente alejados de eso, es el Banco Central, y el Banco Central claramente ha definido que no es competencia de esa institución reguladora estos fondos ganaderos. Ahora, vista la realidad, cuando yo siempre hago la analogía de hay un avión que se estrelló a pesar de que el transporte aéreo es lo más seguro del mundo. ¿Y por qué es lo más seguro? Porque cada vez que hay un accidente hay una investigación a fondo y para eso tenemos que abrir la caja negra y hacer todo el recorrido para hacer las correcciones necesarias, si fue un factor humano, si fue un factor mecánico. Tenemos que hacer toda la trazabilidad de este tema, abriendo la caja negra y viendo qué es lo que ocurrió para eventualmente proponer alguna modificación de tema regulatorio, que seguramente el legislador tendrá que considerarlo, porque tampoco es razonable tener y pensar que tengamos miles de ahorristas inversores expuestos sin algún tipo de control cuando se están manejando centenas de millones de dólares. No, pero ahí hay como dos matices distintos, ¿no? Uno es entender, aprovecho para preguntarle si usted coincide en que la actividad de conexión ganadera no era objeto regulable por el Banco Central. No es. Bueno, desde el momento en que capta ahorro público, debería de serlo, ¿no? ¿Perdón? Desde el momento que en realidad la intención de conexión ganadera es captar ahorro público, ¿debería estar regulado por el Banco Central o no? No necesariamente, es lo que nos dicen los asesores jurídicos del propio Banco Central, con el cual estuvimos reunidos en diversas oportunidades, en el sentido que llamaba la atención la operativa que estaba implícita. Claramente aquí el Banco Central, que es el organismo regulador, expresa claramente que esto es una especie de híbrido entre una capitalización, que es un negocio muy antiguo en la ganadería, y una inversión de carácter financiero. Pero bueno, esos son detalles que son de aspectos jurídicos, que yo no me voy a meter, que no es mi especialidad, pero claramente es la posición del asesoramiento legal que tenemos tanto en el Ministerio como en el Banco Central. Pero a usted les consta, porque ahí está la dificultad de que el Banco Central, más allá de que ha emitido algún comunicado, no habla públicamente sobre el tema, que sería interesante para profundizar en su opinión, pero más allá de eso, ¿a usted le consta que, por ejemplo, las investigaciones o las fiscalizaciones que hizo el Banco Central fueron sobre conexión ganadera? Porque el comunicado hablaba de una serie de intervenciones, 11 o 18, no recuerdo mal, desde 2018, pero no aludían a cuáles empresas. En el caso de conexión ganadera, ¿sabes? Yo creo que todos los sistemas de inversión ganadera estuvieron bajo... ¿Le parece que estuvieron todos? Porque ahí parte de la discusión es... Está la discusión de la captación del ahorro público, está la discusión sobre si era un negocio de capitalización ganadera, pero parecería que había contratos que dejaban eso de lado, donde el ganado ni siquiera iba a nombre de las personas, sino que se le prestaba dinero al productor para que el productor engordara y devolviera una tasa fija, ¿no? Hay muchas modalidades de contrato que nos fuimos enterando en la medida... Porque, vamos a hacer una referencia. La gente desesperada por los
las versiones públicas de los problemas de dificultad de poder abonar los intereses. Y recordemos que hay fondos de estos que tienen más de 2 décadas de existencia. Sí, sí, el caso de y Conexión Ganadera. nunca hubo algún tipo de denuncia. Cuando se apersonan los ahorristas, presuntamente perjudicados, piden información y empiezan a traer información de sus contratos. Contratos que nosotros no tenemos en absoluta injerencia. Son contratos es un entre tema privados. entre privados que no tenemos ninguna ni por qué pedirlo. Pero ellos en la desesperación nos mostraban y tenemos una cantidad de modalidades. Gente que tiene ganado, gente que puso dinero a rendimiento sin ningún respaldo de ningún patrimonio en contraprestación o como garantía, como pudieran ser las cabezas de ganado. Entonces nos enteramos de una cantidad de cuestiones que hay muchas modalidades de inversión en estas 3 empresas que evidentemente si me dice, bueno, esto debiera estar regulado, bueno, es un tema que la legislación actual no lo habilita. Claro, pero eso, perdón que vuelva a lo mismo, eso sería cambiar, modificar la normativa para que los fondos de capitalización ganadera entren bajo la órbita del Banco Central. Bien, podemos dar esa discusión. Pero ahora el Banco Central vio que acá había actividad financiera con captación de ahorro de los uruguayos y no intervino, porque eso es otra discusión. No, tu mismo colega dice que hubo 18 intervenciones, así que iban los 3 grupos probablemente. ¿Y qué se Ahora, hizo con las eso es una conclusiones de esos informes? No se hizo nada. Eso es una pregunta para el Banco Central, no es para Exacto. mí. Yo no tengo competencia. No, La comunicación del Banco Central, que no aluda a cuáles son las empresas, por eso le preguntaba a usted si sabía si Conexión Ganadera había sido parte de eso, habla de que se los exhortó en algunos casos a modificar contratos y en otros casos a dejar de hacer publicidad justamente por lo que señala Ana de que se estaba haciendo captación de ahorro público. Entonces, claramente, estas empresas estaban ahí, en un híbrido, como dice usted, donde no sabía si o eran empresas de actividad financiera que debieron haber estado reguladas, o siendo de capitalización ganadera estaban haciendo cosas por encima de lo que deberían, el banco lo advirtió y dijo, bueno, córranse, pero ya sabía que eso había ocurrido, ¿no? Por eso cambiaron los contratos. Yo entiendo el sentido de las preguntas, pero comprenderá usted que no es de mi competencia. Yo puedo contestar de lo mío. Y además entender que todo esto tiene una enorme preocupación en miles de ahorristas supuestamente perjudicados y que el tema ya está en la justicia. Entonces yo creo que ahí es donde debemos dirimir y por eso yo insisto, en la medida que nosotros investiguemos todo lo que ocurrió, podemos pensar en evitar el próximo accidente. ¿Y el próximo accidente cuál es? Es tener justamente toda la historia de lo que ocurrió porque pueden concurrir también otros delitos, otras irregularidades en todo este proceso. Y evidentemente creo que hay que investigar a fondo y a partir de ahí el legislador tendrá toda la información para poder justamente legislar. ¿Qué es lo que creo que tenemos que preservar aquí? Tenemos que preservar la imagen del país, tenemos que recuperar la confianza que está muy dañada del ahorrista, porque es muy importante que el ahorro privado pueda canalizarse a sistemas productivos. Y tampoco podemos generalizar. Hay muchas inversiones ganaderas o en agropecuaria que funcionan adecuadamente, tienen las garantías necesarias y que son fundamentales para apalancar uno de los sistemas, de los sectores productivos y económicos más importantes y dinámicos que tiene el país. Ahora, yendo a lo que sí, al terreno de sus responsabilidades o del Ministerio, el Semanario de la Mañana ha venido publicando una serie de notas sobre este tema y en algunas ha documentado denuncias penales del año 2009, es decir, denuncias penales muy antiguas sobre estos temas, no tan generales como las que tenemos hoy, pero puntuales, pero efectivas. ¿Ninguna llegó al Ministerio de esas primeras denuncias? Sí, claro, tenemos varias acciones judiciales, sanciones a los damnificados, tenemos algunas acciones que fueron motivadas por acciones del propio Ministerio, donde, reitero lo que dije anteriormente, el productor tenedor de ganado asume también responsabilidad desde el punto de vista del manejo de la información. Es decir, tiene que hacer una declaración jurada anual de las existencias, y muchas veces lo que puede haber habido omisión, se les entregan los dispositivos identificatorios, los tiene que instalar y colocar en los animales y dar de alta al sistema. Si no lo hace, está omitiendo o está generando una irregularidad. Y en muchos casos tenemos varios casos, inclusive tenemos ahora citaciones del juzgado de casos hace 3 o 4 años atrás. Así que probablemente, claramente tenemos una trayectoria donde el sistema... Y creo que gracias al Sistema Nacional de Identificación Ganadera que se va a poder descubrir muchos de los pasos que se realizaron, porque, veamos, es otra cosa que tenemos que preservar.
El SNIG es un buque insignia de la sanidad y de las certificaciones sanitarias de exportación y de los protocolos de exportación que tiene el Uruguay de los productos de origen animal. Vienen decenas de países por año a visitarnos para conocer el sistema uruguayo. Ahora, no lo vamos a denostar, no lo vamos a descalificar en función del mal uso de personas que actuaron de mala fe. Entonces, acá tenemos que preservar el sistema y yo digo que gracias al sistema es que se va a descubrir Pero muy no fue- buena información respecto de la trazabilidad de qué ocurrió. ¿Pero cambiaban las caravanas de los animales con demasiada facilidad o no? Bueno, el sistema no es inviolable, pero es muy detectable. Es decir, evidentemente, si vamos al recorrido de todas las sanciones que ha aplicado el SNIG a productores que actuaron de mala fe, ahora, es lo mismo que yo utilizo, le doy la licencia, el permiso de un auto. Si una persona no obedece la norma del tránsito y mata a alguien, va a ser penalizado por eso. Hay que Esto es sacarle lo la mismo. libreta. Hay que sacarle la libreta. Pero incluso sobre esto que menciona, igualmente hay posiciones encontradas vinculadas justamente a la escala de lo que fue esta presunta estafa, porque, por ejemplo, el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, sostiene que esto significa un golpe definitivo entre lo financiero y el sector del agro. No es la misma opinión, por ejemplo, recién lo comentábamos, que tiene el empresario Gerardo Zambrano, emblemático en el sector, que sostiene que esto no va a tener efectos profundos en lo que es la inversión del agro. ¿Qué posición tiene usted? Mire, yo creo que toda comparación que se pueda hacer con la crisis del 2002 es un verdadero dislate, no tiene absolutamente ninguna relación. Lo que sí se dijo es que hay una cantidad de damnificados, miles, que se pudiera comparar a los damnificados en su momento del Banco de Montevideo, el Banco Comercial, que creo que fue mucho más importante porque arrastró todo el sistema financiero. Esto estamos lejísimos. El sistema financiero está sólido, el sistema de inversiones. Ustedes pueden acompañar, estas últimas semanas hubo remates ganaderos y los remates ganaderos funcionaron al alza cuando todo este tema estaba. Entonces, no hay una crisis de confianza. El sector no va a tener un gran impacto porque evidentemente todos estos ganados que están o que no están, que habrá que hacer el relevamiento, representan un porcentaje muy pequeño del total del movimiento que realiza la ganadería. Lo que sí, claro, y ya lo dije anteriormente, tenemos que hacer sistemas para recuperar la confianza del ahorrista, porque hay un daño muy importante y eso no está bueno, no solo para la ganadería o para el sector agropecuario, pero para todo el sistema de inversiones. Recordemos que hace muy poco tiempo tuvimos un tema vinculado a los ladrillos, hay también fondos forestales, o sea, es muy importante captar el ahorro público para sistemas serios de inversión. Estos sistemas lo que hacían era una competencia desleal en muchos sentidos, con el sistema regulado, por ejemplo. Claro, y volvemos al mismo tema. No Entonces, tenía ningún criterio de regulación. ¿Cómo puede ser que los corredores de bolsa o los sistemas de inversión privado a través de las propias AFAPs O los bancos. o los propios bancos estén con una regulación que es bastante costosa, pero es la garantía del ahorrista? Mientras esto no teníamos prácticamente control alguno. Pero No es la garantía de que se funda, ¿no? Porque igualmente bancos se funden. Ahora, es una garantía para el ahorro de que la actividad está regulada, cosa que en esta situación no sucedió. Riesgo siempre va a haber. Lo que llama mucho la atención es el volumen de la inversión, el volumen de los ahorristas, que no haya habido en el interín ningún tipo de denuncia. Ahora, Es raro que en 25 años de existencia de la que tiene más extensa vida, que no haya habido algún tipo de anuncio, alarma o alerta respecto de los riesgos que se estaban corriendo. vuelvo al punto en el que estábamos antes, en el que usted decía, si alguien viola las leyes de tránsito, en el momento hay que sacarle la libreta. Las denuncias que ustedes tenían, los cambios de caravana que se habían documentado, ¿no daban para que el ministerio tomara acciones más graves contra Conexión Ganadera? Mire, la verdad que no, porque no había habido una denuncia de manejo irregular. Sí tiene muchas sanciones estos fondos en función de manejos irregulares del SNIG, pero por cuestiones de movimientos de ganado o eventualmente por declaraciones que no coincidían o no estaban, digamos, en una relación de la declaración anterior. Si hacemos una lista de las irregularidades que hemos constatado en el manejo, faltas desde el punto de vista sanitario. Teníamos en uno de los titulares de estos fondos manifestaciones públicas muy agresivas contra el ministerio cada vez que se le sancionaba y que se lo controlaba. Basta recorrerle las redes sociales para verificar que su animosidad frente al ministerio que lo controlaba era bastante importante. Y esas sanciones no fueron, digamos, no fueron señal o no fueron
Un indicativo de que algo no suficiente. no estaba funcionando. No suficiente, porque además fíjese usted que en un momento, acá hay una realidad que muchos ahorristas cobraron importantes intereses y nadie manifestó absolutamente nada, ni nadie tenía por qué consultar. Ahora, si yo de oficio, porque se me ocurre, salgo a hacer alguna alerta, yo no puedo ser acusado que provoco una corrida indebidamente sin tener fundamento. Pero yo no podía actuar de oficio cuando no tengo ningún elemento para manejar. Pero no es ningún elemento de las denuncias que mencionaba Leo. ¿Qué denuncia que Las que mencionó del bueno, cambio de... las que están en la justicia, y nosotros lo primero que tenemos Las que había hacer... desde 2009. Sí, hay gente presa por ese tema. En otros casos que no tuvieron tanta resonancia. Pero en estos casos que están en cuestión, no ameritó en ningún momento ningún tipo de denuncia que fuera a la órbita penal. ¿Vinculadas a estas empresas, gente presa? No, los casos son de otras empresas que no tuvieron resonancia pública. Ahí está. Bien. Es decir, no es que el Ministerio ha estado omiso cada vez que existe una irregularidad constatada. Pero ustedes estaban sancionando a estas empresas desde hace tiempo, es lo que entiendo, por movimientos de ganado que no se condecían con Más bien por temas sanitarios o por sanitarios. algunos temas que no compatibilidad entre la declaración de un predio. Esto hay que entender que ellos manejaban una infinidad de predios, una infinidad de asociaciones, tenían empresas satélites, está empezando a surgir recién la información. Pero todo lo que yo diga, así como esto lo tenemos que aclarar en la justicia. Así como parecía que la plata iba como en un esquema Ponzi del que la ponía último, iba para pagar intereses de los que estaban desde antes, parece que el ganado también se movía entre distintas propiedades y las caravanas se movían también en función de quién iba a inspeccionar y quién no. Lo que pasa es que la trazabilidad es lo que va a indicar. Por ejemplo, muchos de los casos que nosotros conocemos es que una persona que no tiene mucho conocimiento del manejo ganadero y que no quería involucrarse ni aprender del sistema, solamente que buscaba una inversión redituable, lo que hacía era comprar el ganado, registrarse como vendedor, pero automáticamente de la compra, y varios casos hemos visto de esta naturaleza, extendían una guía de consignación. Una guía de consignación es, te la transfiero para que tú hagas lo que entiendas con el ganado, y eso le da plena libertad de manejo. Porque también hay que entender algo. En un predio yo no puedo manejar cientos de productores en forma individualizada. Los animales tienen que estar por categoría, por género, son sistemas reproductivos o sistemas de engorde, depende de la disponibilidad de forraje o del agua disponible. Entonces todo esto hace con que el manejo interno de los campos tenía que ser en forma colectiva. Y por eso se lo solicitaba al inversor que le extendiera una guía de consignación para tener libertad de manejo, de compra, de venta, lo que fuera. Lo que probablemente haya ocurrido es que no ha habido un seguimiento de parte del tenedor de ganado cuando tenía la posibilidad de tener la clave del SNIC y poder haber hecho el seguimiento y eventualmente haber hecho una denuncia en su momento en el caso de que su ganado desapareciera. Como muchos, sorpresivamente, terminaron constatándolo después que se generó la alarma pública. A propósito del tema de trazabilidad, la Federación Rural exhortó esta semana a todos los productores para que realicen precisamente el control de campo para regularizar la existencia real de los animales, porque entienden que hay, si no me equivoco, es una diferencia de cerca de 1 millón de animales en cuanto a lo que arrojan las declaraciones anuales que hacen los propios productores tenedores de ganado y lo que debería a ver en función de los números de DICOSE. A ver, eso es lo que tiene que hacer todo productor siempre. Porque cuando nosotros tenemos una cuenta en el banco, nosotros tenemos que controlar la cuenta. Hay altas y bajas, tasas que se nos asignan y eso hay que hacer un seguimiento. En el caso del ganado es lo mismo. El productor rural debe tener permanentemente un balance o un recuento de las existencias, porque estamos hablando de seres vivos, ¿verdad? Se reproducen, mueren, se venden, se compran. Entonces, ese balance es una recomendación que compartimos, pero es lo que hay que hacer siempre, no es un tema extraordinario por esta situación. Pero esta situación puede, de alguna forma, perforar la buena imagen que tiene la trazabilidad ganadera uruguaya. En absoluto, yo creo que no, porque ese volumen que se indica a través de un directivo de la Federación Rural es muy variable. Es muy variable y estamos hablando no de que, como alguno ha dicho, que es el 10% del ganado. No, esto hay que contabilizar desde que se empezó la trazabilidad. Más de 60 millones de cabezas acumuladas, obviamente no están todas juntas, ¿no? Algunas, la vida del animal está limitado su ciclo productivo. Pero en 60 millones de animales que se dieron de alta hasta ahora hay una diferencia porque el sistema no es perfecto. Y muchas de las veces están dadas porque los propios productores
no dan de baja a los animales en función de las muertes existentes. Pero el recuento siempre se hace y sobre la declaración jurada se hace el ajuste de existencia. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo régimen de declaración jurada. Eso implica la responsabilidad personal del responsable de la declaración, de que yo tengo la declaración justa de las existencias, que todos los años al 30 de junio tengo que hacer la declaración. Vuelvo sobre un punto que estuvo rondando, pero que no entramos directamente, que es si, aparte de como ministro de Ganadería, como productor ganadero, no había en el sector luces amarillas que se pudieran dar cuenta de que esto podía llegar a pasar, no solo por lo que mencionaba de las observaciones a nivel sanitario o eventualmente los movimientos de ganados irregulares, sino por esto que se puso con mucha fuerza ahora arriba de la mesa. Entiendo que antes no formaba parte de la discusión pública, pero entiendo que en el sector más o menos estaba latente, que era cómo se pueden prometer tasas fijas muy por encima de la rentabilidad del sector. Ahí, digamos, ese dato, en la medida que sea así, genera el ruido de que, bueno, esto a largo plazo no es sostenible. Mire, siempre en algún momento vas a atender al promedio. El dulce pica los dientes. Eso lo viene diciendo mucho Alfredo Lago, expresidente de la Sociedad de Es así, es un dicho más viejo que el agujero del mate. Y lógicamente aquí hay un factor de codicia de mucha gente y gente que depositó confianza en algo que no funcionó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es evidente que todos los años se emiten indicadores del agro. Si hay un sector que genera mucha información, es el sector agropecuario, tanto desde el sector público como el sector privado. El plan agropecuario, que es semipúblico, genera todos los años las famosas carpetas verdes, lo que da la rentabilidad que da el sector agropecuario. El FUCREA, que es otra, la Federación Uruguaya de Grupos CREA, la propia PIPA genera información. Pero esa información daba cuenta justamente de que esas tasas que ellos prometían estaban por encima de la rentabilidad del sector. Absolutamente que estaban. Pero, mi eran doble o el triple. Entonces, yo que le voy a decir, no invierta ahí, pues, vos tenés la libertad, es libre, cada uno sabe lo que asume y sabe los riesgos que puede asumir. Claro, pero mi pregunta es justamente si desde si el sector... Entiendo que eso también cabe al periodismo, ni que hablar del periodismo agropecuario. O sea, hay un montón, por supuesto, del banco, hay un montón de gente que pudo haber advertido sobre esto, pero me pregunto si quienes más manejan los números no tenían una responsabilidad de decir, ojo, que acá se está prometiendo algo que a largo plazo es impagable. Te puede funcionar un año, 2 años, 3 años, pero es impagable. La libertad es libre y la gente cuando hace una inversión en libertad asume determinados riesgos. Es lamentable lo que ocurre, pero mientras transcurrieron el pago correcto de los rendimientos, nadie protestó y nadie dijo nada. Nosotros no tenemos tampoco por qué dar alertas cuando no tenemos ningún tipo de... Pero había hasta algún tipo, perdón, Ana, ya abro, yo por ejemplo he visto charlas de Conexión Ganadera a gerentes del INAC hablando en charlas de Conexión Ganadera. El gerente de innovación del INAC hace 2 o 3 años hablaba en eventos de Conexión Ganadera recomendando, digamos, explícitamente la inversión. O sea, había hasta una sinergia, si se quiere, con parte de la institucionalidad que... Yo no creo que haya recomendado la inversión directamente. Puede haber dado una imagen sobre el sector conociendo a quién es de que tú hablas, a tú mencionas. No creo que haya hecho esa recomendación. No recuerdo porque estamos hablando de hace 3 años, yo era presidente del INAC. Entonces, capaz que no fue hace 3 años, creo que usted ya era... entonces no comparto pero sí porque, es la misma persona. porque seguramente conociendo a la persona nunca hubiera hecho una recomendación de inversión. Sí puede haber hablado sobre las perspectivas de la carne, recordemos y de que... invertir en el sector en una charla de Conexión Ganadera. Por eso le digo, implícitamente, casi explícitamente. Habrá que ver la situación, habrá que ver el caso. Pero lo que yo me manifiesto es que este tema, lógicamente, es el punto focal de la entrevista. Hay muchas otras cosas que pasan en el agro. Probablemente esta sea mi última entrevista como ministro. Y evidentemente que, sin perjuicio que estamos muy metidos en este tema para colaborar con la justicia, no es el único tema que está implícito en lo que es el sector agropecuario. Acá hay muchas cuestiones que se están haciendo. Esto, reitero, es un accidente que va a generar daños, que hay que investigar a fondo para poder sugerir eventualmente y seguramente será la próxima administración, tema que hemos estado transitando durante la transición, abordando porque es un tema de enorme importancia
especialmente para preservar la imagen del país y la garantía de los inversores privados, y vamos a hacer todo lo posible para colaborar con la justicia para que el daño sea el menor posible. Dijo recién que sería su última entrevista como ministro acá en Desayuno. Digo yo, capaz que me invitan la semana que Bueno, viene. puede ser, pero puede ser que lo invitemos en el futuro como presidente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, porque ayer lo escuché con el amigo Javier Pastoriza en Agronegocios Sarandí y dijo que se va a candidatear a ese puesto. El puesto es de Dirección General Director general. del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es algo que ha surgido de la propuesta de los ministros de la región, especialmente Brasil, que fue el primer impulsor. Para eso tengo que tener el aval de mi familia primero, porque eso implica mudarse para Costa Rica, que es donde está la sede. El segundo requisito sine qua non es que el gobierno electo, el gobierno que asume el 1 de marzo, respalde la candidatura, y eso ya ha sido manifestado por el propio presidente Orsi en contacto directo, que yo lo he consultado, y entiende el presidente electo que es muy importante para el país. Uruguay nunca ocupó esa posición. El IICA ya tiene más de 80 años. ¿Y el cargo implica cierta representación del gobierno? No es un cargo de gobierno porque lo eligen los ministros, o los países lo eligen del sistema iberoamericano, y más que iberoamericano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, hasta Argentina, pasando por el Caribe. Son 34 países los que eligen el director general. Lo que tengo hoy es una posición de precandidato, donde me respalda el gobierno electo, donde por supuesto el gobierno actual, porque lo he hablado con el presidente y con el canciller futuro también ha sido un artífice importante, el propio ministro designado Frati, con el cual hemos hablado del tema. Así que, bueno, me siento muy halagado por el respaldo de un gobierno que hasta ahora es oposición, y que va a asumir las responsabilidades el 1 de marzo, y de todos los ministros del Mercosur. Ya tenemos 6 apoyos, y a partir de ahí, pero espero dejar el ministerio, además de ocupar la titularidad del MGAP, soy presidente de la Junta Interamericana de Agricultura, que es la presidencia de todos los ministros del sistema del IICA, y que le voy a traspasar a Luis Alfredo Frati el 1 de marzo. Así que él también va a tener la responsabilidad de hasta la elección, que es en el mes de noviembre, él va a conducir el proceso. Por lo tanto, es por ese motivo que lo invitamos a las últimas reuniones internacionales del CAS como del CELAC en Honduras, que recientemente concurrimos allí con el futuro canciller. Bien, mucha suerte. Mucha suerte. ¿Va a hacer campaña? ¿Va a recorrer países? Y vamos a tener que recorrer. Si se consolidan los apoyos, esperemos dejar el cargo de ministro para después habrá noticias al respecto. Pero bueno, además de ser un halago, un gran honor y una gran responsabilidad poder seguir trabajando y vinculado con la agropecuaria del continente. Bien, Fernando Matos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. por venir. Bien, hacemos un corte.